Bienvenidos a todos y a todas una tarde más a nuestra Casa del Pueblo virtual. Hoy charlaremos con el compañero Felipe Sicilia y yo quería empezar naturalmente dándote las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por acompañarnos esta tarde. Como todos sabéis, Felipe Sicilia es ahora mismo portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, pero su activismo y su compromiso político viene de bastante más lejos, habiendo sido secretario general de Juventudes de Bailén, concejal en el Ayuntamiento de Bailén, diputado en el Parlamento andaluz y, como os decía, desde 2011 diputado también por Jaén en el Congreso de los Diputados. Y sin más, Felipe, pues decirte que es un auténtico placer tenerte hoy aquí, que somos muchos y muchas los que seguimos tu trabajo y que seguimos tus intervenciones, sobre todo porque escucharte es escuchar hablar de política de verdad, de política que se escribe con mayúsculas, de esa política que pone en el centro a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía que está en una situación de vulnerabilidad. Es oír hablar de la política del diálogo, de la política que es capaz de llegar a acuerdos y, francamente, en un momento como el que estamos viviendo, en el que a veces se mira hacia el Congreso, hacia el Senado y hacia el resto de las cámaras y se siente cierta desazón, pues es un auténtico privilegio sentirse también representada por compañeras y compañeros como tú, que yo creo que además tú has conseguido un equilibrio entre la claridad, la contundencia y al mismo tiempo mantener un talante absolutamente impecable. Así que, en fin, que somos muy fans de tu manera de entender la política y muy fans de tu manera de hacer política, y como ya te dije antes por teléfono, esto se trata de cumplir los tiempos. Yo me callo ya y estamos encantados de escucharte. Bueno, el placer es mío, así que nada que agradecer, todo lo contrario. Soy yo el que os tiene que agradecer el interés por invitarme y el interés porque podamos compartir un rato de charla. Yo expondré ahora algunas cuestiones en torno al presupuesto, que creo que es importante que podamos hablar en torno a él, pero luego lo interesante es que podamos charlar más allá de la mera formalidad que pueda tener una conferencia, que no se trata de eso, porque Dios me libre, yo no soy ningún conferenciante, soy un compañero más que manejo otro tipo de información. Bueno, pues porque estoy donde me toca estar gracias, entre otras cosas, al trabajo que hacen militantes como vosotros y como vosotras. Así que un compañero más para charlar de la actualidad que hoy tenemos, más allá de Biden y de Donald Trump, que son los presupuestos. Pero permitidme un pequeño paréntesis para agradecer mucho el trabajo que hacéis, porque el hecho de que estéis manteniendo este tipo de encuentros, de reuniones, manteniendo una actividad en la Casa del Pueblo en un momento tan complicado, en un momento de pandemia. Espero y deseo de verdad que estéis bien, que os cuidéis, que el COVID no haya hecho mucho daño en vuestro entorno. Y bueno, y si es así, pues que sea pronta la recuperación, de verdad, de corazón. Cuidaros mucho y ojalá y que podamos seguir bien. Pero como digo, que en estos tiempos tan complicados podáis seguir manteniendo esta actividad, pues dice mucho de ese activismo socialista que, bueno, pues que a tan buen fin nos lleva, pues, con este tipo de charlas. Y bueno, yo entro ya en el tema, ¿vale? Y empezamos a comentar. Y ya os digo, el objetivo es que podamos charlar, más que yo os cuente muchos de los argumentarios que ya conocí. Veréis, estamos ante un presupuesto que es muy importante. Luego os contaré algunas de las cuestiones por las que creo que es muy importante que tengamos en cuenta. Nosotros como socialistas, a nosotros las socialistas y los socialistas, que nos va a tocar en parte defenderlo, lo que siempre decimos, con los amigos, con los vecinos, cuando nos encontramos con algún familiar y pueda salir el tema con más concreción o con menos, pero cuanto menos que podáis manejar alguna información que creo que es importante, muy importante. Estamos sin duda ante un presupuesto que es extraordinario. Creo que nadie lo duda. Es un presupuesto extraordinario porque estamos en un momento extraordinario, una pandemia. Creo que nadie podía pensar que nos iba a tocar gobernar en esta situación. Nadie. Es decir, vale que nos tocara gobernar con un gobierno de coalición. Vale que tuviéramos que buscar aliados que en otro momento seguramente ni tan siquiera lo hubiésemos tenido en cuenta. Pero tener que gobernar con una pandemia, creo que nadie
lo hubiese imaginado. Por tanto, estamos ante un momento extraordinario. Y ante ese momento extraordinario hace falta un presupuesto extraordinario. Un presupuesto es la herramienta fundamental para poder hacer política. Es decir, la política, nosotros los socialistas, que somos pragmáticos, por eso somos socialistas, porque queremos hacer realidad aquello a lo que aspiramos convertir la sociedad, hacerlo a través del boletín del Estado, y eso se hace a través del presupuesto. Como digo, un presupuesto es una herramienta fundamental para poder llevar a cabo nuestras políticas. Y en esta situación, este presupuesto es extraordinario porque tenemos que hacer frente, por lo pronto, a la crisis sanitaria y a la crisis económica derivada del COVID. Pero luego, además, tenemos que poner en marcha la transformación que nuestro país necesita en su modelo productivo. Por tanto, este presupuesto tiene dos variables, pretende dos objetivos. Uno, el fundamental, hacer frente, como os digo, a esa crisis sanitaria y económica derivada del COVID. Y por otra parte, tenemos que empezar un camino de modernización y de transformación de nuestra economía, de nuestro sistema productivo, ante una realidad que ha cambiado por completo y que ahora se ha acelerado a raíz de la pandemia. Por lo pronto, en ese primer punto, en el de hacer frente a la crisis sanitaria y a la crisis económica del COVID, ¿qué es lo que hemos hecho con el presupuesto? Y podemos estar muy orgullosos de ello. Lo que hemos hecho es levantar un auténtico escudo social, un escudo de protección, un escudo para blindar aquello que nos puede garantizar poder mantener nuestro nivel de vida, poder mantener nuestra seguridad. Seguridad en el punto de vista de la mera subsistencia, permitidme la expresión, ante esta nueva situación. Y estoy pensando en muchos parados, en muchos comerciantes que ven pues, esa incertidumbre de no saber lo que puede pasar mañana. Por tanto, un escudo de protección social. Primero, en lo sanitario. Hemos aumentado el presupuesto en sanidad hasta acercarlo a los 7.330 millones de euros. 7.330 millones de euros. Nunca ha visto un presupuesto para sanidad como eso. Para que hagáis una idea, lo hemos aumentado en más de un 75%. Hemos blindado, como os decía, protección social, estado del bienestar. Pensad en las herramientas del estado del bienestar. Sanidad, educación. Hemos aumentado educación un 70% en 3 pilares básicos. Uno, becas. Han aumentado como nunca las becas, 2.090 millones para becas. En segundo lugar, la formación profesional. Se va a modernizar un plan a 4 años para modernizar la formación profesional y que sea un espacio en lo que los jóvenes se puedan formar, pero también puedan tener una orientación hacia la búsqueda del empleo, pero un empleo cualificado y de calidad a través de esa formación profesional a 4 años, 1.500 millones, y extender la educación de 0 a 3 años, que venimos desde hace mucho tiempo diciéndolo, pero que hasta el día de hoy sigue siendo un hecho que todavía no se cumple. Por tanto, un presupuesto que baraja ya por fin que se pueda cumplir esa extensión de la educación de 0 a 3 años. Por eso hemos aumentado tanto el presupuesto en educación, para esas 3 vías: sanidad, educación, pensiones, ese otro pilar del estado del bienestar. Van a subir todas las pensiones, todas se revalorizan, 0,9%, pero las mínimas, las no contributivas en este caso, el doble, van a subir un 1,8%. Esto supone que va a haber 10 millones de pensionistas que se van a beneficiar de esta subida. Su pensión no va a perder y las mínimas van a incrementarse para que puedan ir ganando poder adquisitivo. Y estos eran los pilares básicos, pero recordaréis que un gobierno socialista puso otro pilar en el estado del bienestar. Fue el gobierno de Zapatero, la ley de dependencia. Pues bien, ese pilar del bienestar que los socialistas pusimos en marcha, ahora toca reforzarlo en ese escudo de protección que hemos hecho en este presupuesto, aumentando la partida en dependencia para que no tengamos que volver a ver las escenas dramáticas que hemos visto en las residencias de mayores, para que una persona mayor se sienta protegida porque tiene su pensión garantizada y protegida porque hay un sistema público que le garantiza tener una vejez con dignidad. Y por eso hemos aumentado ese sistema nuevo que pusimos los socialistas de dependencia, que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, pero que el PP dejó caer porque no creía en él, ya lo sabéis, y ahora lo aumentamos en un 34,5% en la subida del presupuesto. Y permitidme algún apunte más. En ese escudo de protección tenemos el estado del bienestar con sus pilares fundamentales, como ya os he dicho: sanidad, educación, pensiones, ese nuevo pilar de la ley de dependencia. Y el que hemos puesto en marcha, el ingreso mínimo vital. Ni más ni menos que 3.000 millones de euros para el ingreso mínimo vital.
Por hacer una comparación, para sanidad, con un aumento en el presupuesto de 75%, a sanidad han destinado 7.300 millones. A sanidad 7.300 millones. A ingreso mínimo vital 3.000 millones de euros. Para que os hagáis una cuenta de la magnitud que tiene este nuevo derecho y esta nueva protección. La del ingreso mínimo vital, que va a beneficiar en torno a 850.000 familias. Y por seguir protegiendo a los más débiles, a los niños, más de 1.140.000 niños vamos a tratar de proteger de la pobreza infantil. Porque, desgraciadamente, somos uno de los países líderes en pobreza infantil. Líderes en la OCDE, en los países desarrollados de la Unión Europea. Líderes. Y eso, desde luego, un país como el nuestro no se lo puede permitir. Y un gobierno socialista de coalición, en este caso como el nuestro, no es que no se lo pueda permitir, es que no lo puede consentir. Por eso vamos a aumentar esa partida para luchar contra la pobreza infantil. La aumentamos en un 60% y vamos a poder cubrir las necesidades de más de 1.100.000 niños que ahora mismo están en ese umbral de la pobreza. Hablamos también de políticas de vivienda, el derecho a la vivienda, a poder tener un techo en el que cobijarse y en el que poder vivir dignamente. Y permitidme también que haga mención a los ERTEs y a las ayudas a las pequeñas y medianas empresas autónomas y autónomos, que también este presupuesto contempla esas partidas necesarias para poder cubrir los ERTE, que, como bien sabéis, están ahora mismo protegidos en parte hasta el 31 de enero. Ojalá y no haya que extenderlo, pero si fuera así, el presupuesto contempla las partidas suficientes a través del Servicio de Empleo para que esto se pueda llevar a cabo. Por tanto, un primer recurso, como os decía, del presupuesto, que es el de tratar de hacer un escudo de protección social, un escudo para que nuestra sociedad, para que los ciudadanos, para que nuestra gente, los vecinos y vecinas, puedan tener al menos un mínimo de amparo en esas cuestiones. Por otra parte, os decía, el presupuesto lo que trata, aparte de ese escudo de protección que tiene que tener, no puede obviar el presente y sobre todo el futuro. Este presupuesto, como todo presupuesto, tiene que ir marcando una tendencia. En este caso, la tendencia que este presupuesto quiere iniciar es la de ir transformando nuestro modelo económico. Un modelo económico que tiene ciertas carencias, que tiene debilidades, que la hemos visto en este tiempo y que, por tanto, tiene que cambiarse y que tiene que ir transformándose. Veréis, si algo ha hecho el COVID, ha sido acelerar seguramente muchos de los procesos de transformación de la economía. Estoy pensando, por ejemplo, en la digitalización. Algo que hace un tiempo se hablaba, que en los últimos años se venía dando y que en este último periodo se ha desarrollado de una manera brutal. Permitidme este ejemplo, veréis. Os comento, yo estoy en Madrid, hoy estoy aquí en Madrid, tenía pleno del Congreso, comisión de presupuesto en el Congreso, el pleno lo tendremos la semana que viene. Bueno, pues yo me quedo en un apartamento de uso turístico, de los que se alquilan por día. En este apartamento yo ya me he quedado en alguna que otra ocasión. Y os cuento, hace un par de años, a mí este apartamento me llamó la atención porque no había recepción. Tú llegas, lo haces todo a través de un sistema informático, te mandan el enlace a través de tu móvil, con tu móvil acercas el móvil a la cerradura, introduces un código y pasas. Y haces el check-in, es decir, tus datos para que lleguen a policía y todo el control que se tiene que tener a través de un iPad. Ya está, no hay personal. Me llamó la atención hace 2 años. Hoy estoy nuevamente aquí, suelo venir con frecuencia a no ha cambiado en nada. ¿Sabéis lo que se ha cambiado? Pues, por ejemplo, el apartamento en el que me quedé la semana pasada, que ya no tiene recepcionista y que tiene el mismo sistema que este apartamento tenía hace 2 años. Este lo sigue teniendo, el de la semana pasada lo puso pues ahora cuestión de un mes. El COVID ha acelerado estos procesos. Lo ha acelerado porque no tenía más remedio ese otro apartamento que hacerlo, o si no, sus trabajadores corrían el riesgo, un riesgo innecesario, por no adaptarse a los nuevos tiempos y al riesgo de la pandemia. Lo que os quiero decir es que la economía se transforma, cambia, y que el COVID la ha acelerado. Y que este presupuesto necesita encaminar a nuestra economía precisamente a esos procesos de transformación. Nuestra economía depende muchísimo del sector servicios. Tiene muy poco peso el tejido industrial en nuestra economía. Y no hablemos de la falta de inversión en investigación, en desarrollo, en innovación y ya no os digo en digitalización. No hay más que ver cómo se han extendido muchas empresas, como puedan ser estas empresas de reparto que funcionan básicamente bajo la digitalización. Para eso,
también sirve ese presupuesto para poner en marcha nuestra nueva economía, nuestro nuevo sistema de producción. Para eso. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues fundamentalmente apostar en eso, en investigación, en desarrollo, en innovación, en digitalización, a través de ayuda, a través de incentivos para los que las empresas puedan ir acogiéndose a él y vayan transformando su manera de producir y su manera de ir creando riqueza. Para eso hemos destinado 12.300 millones de euros en este presupuesto para esa innovación y esa investigación. Las ayudas que van a venir de Europa, y os hago la comparación para que veamos la magnitud, las ayudas que van a venir de Europa en este presupuesto, en las que se contempla este primer avance de ayuda europea, son 27.000 millones de euros. Os recordaba presupuestos, ¿no? 7.300 millones para sanidad, 2.000 millones para becas, bueno, pues 12.300 millones, ni más ni menos que prácticamente lo que sumamos en educación y lo que sumamos en sanidad para innovación e investigación. La mitad de lo que viene de ayudas en Europa, bueno, pues la mitad de lo que nos viene de ayuda en Europa es lo que este presupuesto va a invertir, ni más ni menos que en esa gran pata que la teníamos perdida con los gobiernos del PP, que era el de la innovación y la investigación, el desarrollo y en este caso también la digitalización, que como os digo está avanzando a pasos agigantados. Por otra parte, la inversión pública. Nosotros ahora mismo tenemos que hacer un presupuesto que sea anticíclico. Si ahora mismo la economía está cayendo, lo que tenemos que procurar es invertir. No hacer lo que hace el sector privado, que es no invertir porque no puede, sino desde lo público, a través de deuda, no queda otra vía, pues tratar de invertir. Hacer lo contrario. Y eso lo hacemos invirtiendo con obra pública, inversión, capítulo 6, ministerios inversores, como pueda ser el de transportes, como pueda ser agricultura, medio ambiente, transformación ecológica, esos que son ministerios profundamente inversores, que son los que se dedican a hacer carreteras, aeropuertos, puertos, los que se dedican a modernizar el regadío de nuestros campos, los que se dedican a poder hacer plantas desaladoras o llevar a cabo diferentes mejoras en la eficiencia energética. Bueno, pues en esos presupuestos y en esos ministerios va a haber 11.000 millones de euros, 11.500 para invertir. Es decir, que lo que no puede hacer lo privado, que lo haga lo público, porque esto va a dinamizar a esas empresas que no pueden invertir, pero que gracias a lo público sí que van a poder conseguir un contrato y así emplear a sus trabajadores. Lo que antes ellos invertían por lo privado, ahora lo van a hacer porque hay una apuesta pública y un proyecto público que va a servir pues, para que podamos tener empresas constructoras que funcionen, empresas constructoras que a su vez van a ir generando trabajo a otras muchas empresas más pequeñitas. Una gran empresa constructora al final le tiene que comprar, permitidme un ejemplo muy simple y muy burdo, pero es el primero que me viene a la cabeza. Cuando uno hace un bloque de piso, no solo se paga a Dragados para que haga el bloque, sino que también se le paga al que hace las ventanas de aluminio, a la carpintería que se vaya a utilizar, y también eso va a generar, pues seguramente luego, otra riqueza en otras empresas, por ejemplo, a la hora de amoblar o simplemente para el mero transporte de ese mobiliario o de esa mercancía. Por tanto, la inversión pública genera que la economía se vaya moviendo y ante esta situación en la que lo privado no tiene esa capacidad de invertir, lo tiene que hacer lo público. Tenemos que ser tractor, el tractor de la inversión. ¿Cómo? De la inversión pública, para que eso genere también inversión privada y movimiento del sector privado y de las pequeñas y medianas empresas que luego en una segunda fase se ven beneficiadas. Además, con eso lo que hacemos es cohesión territorial. Mejoramos infraestructura, hacemos que muchas infraestructuras que ahora mismo están obsoletas o inexistentes las podamos crear y permitidme, en Madrid, quienes estamos en Madrid, quienes sois de Madrid, vivís en Madrid, quienes pasamos tiempo en Madrid, bueno, pues ciertamente cuando viajamos fuera nos damos cuenta de algunas carencias que se tienen en muchos territorios. Me estoy acordando de compañeros, por ejemplo, de Extremadura, donde el ferrocarril, pues desgraciadamente para ellos es casi una utopía. O estoy pensando en mi tierra, en Jaén. Veréis, yo tardo en coche, la mitad del tiempo que si viniera en tren. La mitad del tiempo que si viniera en tren. Y eso no es eficiente desde el punto de vista ecológico, pero tampoco desde el punto de vista productivo. Cualquier empresa que quiera instalarse en mi provincia, que tenga que sacar su material a través del ferrocarril, que además esa es la tendencia que desde Europa se está marcando, bueno, pues se lo piensa muy mucho cuando tenga que venir a una provincia como la mía, plantar una planta, una industria y saber que el tren no llega y que por tanto no puede sacar su material o si lo saca va a ser un coste muy alto.
Lo que os quiero decir es que aparte de que con esto incentivamos la economía, hacemos que otras empresas se muevan con esta inversión de infraestructura desde lo público, también hacemos cohesión territorial. Llevamos el ferrocarril, os pongo de ejemplo, a muchos de los puntos de nuestro país que lo necesitan. Esa infraestructura como otras muchas. Ojo, porque además en este presupuesto las infraestructuras por las que se va a apostar son aquellas infraestructuras que nos lleva a esa nueva economía. Por ejemplo, hay nueva economía que apueste pues, por la economía verde, por la eficiencia energética. Por tanto, vamos a invertir desde lo público, sí, pero no vamos a invertir aquello que ya sabemos que es obsoleto, que es pasado. Tenemos que invertir en el futuro y el futuro ahora mismo pasa por la economía verde. Energías renovables, transformación energética y un modelo sostenible, de crecimiento sostenible. Por tanto, economía verde. Esa inversión irá también en esa línea. Y específicamente para eficiencia energética, para renovables, este presupuesto contempla más allá de los 11.000 millones en infraestructura, 5.300 millones aparte para lo que es economía verde. Incentivar empresas a que mejoren su capacidad, bueno, pues meramente para poder tener energía, para esas energías renovables, nuevas plantas solares, para el parque móvil a través de vehículos eléctricos, en definitiva, economía verde. Y para eso, 5.300 millones para incentivarla. La industria, os decía antes, tenemos que seguir apostando por ella, porque además nuestro país es uno de los países de la Unión Europea que menos peso industrial tiene. Nuestro PIB tiene, la industria dentro de nuestra riqueza, dentro de nuestro PIB tiene muy poco peso. Por eso, además, cuando vienen crisis económicas, generamos tantísima destrucción de empleo, porque el empleo de la industria es un empleo mucho más estable que el que se genera en el sector servicio. Somos una economía muy dependiente del sector servicio y tenemos que ir pasando poco a poco a tener una economía que tenga una pata importante de sostenimiento en la industria. Y eso se hace también con este presupuesto, 5.700 millones para industria. Y permitidme ya por ir terminando en esta vertiente. No nos podemos olvidar del turismo. Somos líderes en turismo y no podemos dejar ese espacio. Tenemos que seguir siendo líderes en turismo. Ahora bien, turismo de calidad, un turismo de calidad y sostenible. No podemos ir trabajando en un turismo que termine copando una ciudad y que por tanto sea perjudicial el día de mañana, porque genera un turismo de poca calidad, genera poca riqueza, genera poco empleo y además termina destruyendo la ciudad y la imagen de la ciudad. Ejemplo, creo que a todos nos viene a la cabeza Barcelona, ¿verdad? Y creo que a todos nos puede venir a la cabeza nuestra propia ciudad, y digo la nuestra porque en Madrid todo el mundo se siente acogido, yo uno de ellos. Es decir, bueno, pues Madrid. No hay más que ver cómo está el centro de Madrid. Y permitimos otro ejemplo, yo que hago vida de apartamento y vida de alquiler en los diferentes hoteles. Yo he ido viendo en estos años cómo el centro de Madrid se ha quedado totalmente despoblado. Cómo lo que antes era una ferretería ha pasado a ser una cadena de, bueno, pues una cadena de donuts, de estos donuts del Dunkin', o lo que era antes una mercería, donde yo he acudido a comprarme algún que otro botón y demás cuando se me ha roto, literal, aquí en el barrio de Choca, que es donde yo suelo quedarme, bueno, pues ha terminado convirtiéndose pues en un pequeño súper de estos que tienen lo mínimo, en un Carrefour 24 horas, en definitiva, como el centro de la ciudad se está convirtiendo en una ciudad pensada para el turismo, con servicios para el turismo, pequeños supermercados para el turismo, bares y restaurantes para el turismo, para el turista, para el turismo, cadena de artículos de regalo, en fin, este tipo de artículos como Alehop y este tipo de cadenas que muchos de vosotros conoceréis, pensadas para el turismo. En definitiva, estamos llenando la ciudad, el centro de la ciudad, de turistas, pero vaciándola de residentes. Y lo ideal es que puedan convivir ambos, porque lo atractivo de una ciudad precisamente es eso, la ciudad y su gente. Por eso hay que hacer turismo, somos líderes en turismo, no podemos dejar ese espacio, pero hay que hacer un turismo de calidad y sostenible. Porque además eso tiene otra variable, que es la del empleo. Nuestro turismo debe de generar un empleo que no sea el empleo de las Kelly. Esas mujeres, casi todas mujeres, que por 3 euros, se dedican a limpiar las habitaciones de los hoteles, que además terminan siendo subcontratadas por otras empresas y, bueno, y apenas sí llegando a cobrar el salario mínimo. Así que hay que apostar por el turismo, pero por el turismo de calidad.
porque el turismo de calidad protege la ciudad, porque el turismo de calidad protege a quienes viven en la ciudad, genera mucha más riqueza, genera mejor imagen y además genera mejor empleo. Así que ese es el paso que tenemos que dar. Un turismo en el que somos líderes, pero ahora hay que ser líder en calidad. Calidad en los servicios que ofrecemos, calidad también en el empleo que termina desarrollando y, evidentemente, calidad para la ciudad. Y permitidme ya un último punto importante, la cultura. La cultura. Los socialistas siempre hemos reivindicado la cultura. De hecho, siempre, aunque haya sido con un carácter simbólico, todos nuestros gobiernos han tenido un ministerio de cultura. Mientras que otros gobiernos del Partido Popular lo que han hecho a la cultura es meterla en otro ministerio, nosotros siempre le hemos dado entidad a la cultura. Y eso hay que creérselo, no solo en el nombre y en el nombre de un ministerio, no solo en un discurso. Hay que creérselo también en el presupuesto, y este presupuesto lo hace, aumentando el 25%. La cultura es riqueza, la cultura es patrimonio. Ese patrimonio inmaterial o material, a través de libros, de obras de arte, fotografía, pintura, 20.000 obras que podemos disfrutar y ver, ballet, teatro, conciertos, música. Aparte de ser patrimonio, como os decía, es economía y genera empleo. Pero sobre todo genera un bien que no tiene valor, que no se puede calcular y que nosotros no podemos, ya no digo, evidentemente no despreciar, pero que tenemos que tener muy en cuenta, porque es un valor socialista, que es ese valor de generar a través de la cultura una sociedad más crítica, una sociedad más creativa, una sociedad que sea capaz de no solo estar más instruida, sino de ser más talentosa. Por tanto, hay que fomentar la cultura, ya no solo porque genera riqueza y empleo, sino porque además genera una mejor sociedad, una sociedad mucho más crítica, una sociedad mucho más creativa. Y eso no hay manera de poderlo cuantificar. Sabemos cuánto hemos aumentado el presupuesto en cultura, pero ¿cuánto vale una obra de Carmen Lafont? ¿Cuánto vale un espectáculo de Sara Baras? ¿Cuánto vale la última película de Isabel Coixet? No en lo cuantitativo, sino en esa creación. Bueno, pues eso hay también que fomentarlo y tiene que ser sin duda una de las líneas que vaya marcando nuestro nuevo tejido productivo, nuestra nueva economía. Y ahora bien, no podemos olvidar, y más nosotros, socialistas, que esto tiene que ir acompañando de derechos. Está muy bien la economía, evidentemente. Tenemos que crecer, que crear empleo, pero también tenemos que crecer en derechos y en oportunidades. En derecho, por ejemplo, no aparece en el presupuesto, pero lo estamos haciendo como bien sabéis. Por ejemplo, tenemos que regular el teletrabajo. No puede ser que al final esta nueva modalidad que nos viene por la pandemia termine suponiendo una carga para el trabajador y genere al final un nuevo sistema de explotación, una nueva explotación. Como nueva explotación es la de los riders, también desde chavales y chavalas que están recorriéndose las calles de nuestras ciudades llevando paquetes de un lado para otro. Eso hay que regularlo. Hay un nuevo panorama, una nueva manera de producir, un nuevo modelo de relaciones laborales y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que eso tiene que generar nuevos derechos laborales, nuevas protecciones laborales. Y en eso estamos. Y en este presupuesto, uno de lo que sí hemos podido contemplar es, bueno, mejorar las condiciones laborales. En este caso, mejorar las condiciones de padres y madres, en este caso de los padres, igualando el permiso de paternidad, que también es una mejora para las madres que al final no tendrán que verse ante la disyuntiva de tener que optar por un permiso u otro, o de la empresaria o empresario que prefiere al trabajador hombre porque sabe que se va a coger menos permiso que una trabajadora, en este caso que un trabajador mujer, que una trabajadora. Por tanto, también avanzamos en condiciones laborales. Y veréis, y ya con esto voy terminando, llega lo más feo del presupuesto, pero para nosotros, los socialistas, es también un espejo claro en el que mostrarnos y mostrarnos a nosotros mismos y a la sociedad. La fiscalidad. No hay justicia social si no hay una fiscalidad justa. Y un presupuesto son gastos, pero también ingresos. Y un presupuesto dice mucho de quien lo hace cuando uno ve en qué quiere gastar, y ya os lo hemos dicho, ya os lo he dicho, protección social, escudo social para hacer frente al COVID, en su vertiente sanitaria y en la vertiente de crisis económica, presupuesto no solo para hacer frente con ese escudo social al COVID,
sino también para ir marcando un nuevo rumbo en nuestra economía y en nuestro tejido productivo, pero aparte de lo que vamos a gastar, lo que vamos a ingresar. Claro. Y aquí también se ve. Mientras que unos hacían amnistías fiscales, nosotros las prohibimos. Prohibidas por ley. Y mientras que otros lo que hacían era beneficiar a las clases más altas a través de deducciones, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, nosotros hemos limitado esas deducciones. Va a seguir habiendo, pero las limitamos. Aquellas sociedades más grandes van a poder deducirse menos. Y aquellas sociedades más pequeñitas, las medianas y pequeñas empresas, sí que van a poder tener esos incentivos fiscales, que en algunos casos incluso aumentan. Lo mismo con el patrimonio. El impuesto de patrimonio aumenta. Estoy prácticamente convencido que los que estamos ahora mismo en esta sala virtual, casi con seguridad que a ninguno nos va a poder afectar. Estoy prácticamente convencido. Y lo digo porque este aumento del impuesto de patrimonio apenas se afecta a un 0,1% de la población, el aumento en sí. Lo mismo con el impuesto de la renta. Veréis que le subamos 3 puntos a las rentas que ganan más de 300.000 euros, pues no creo que sea ninguna barbaridad. Que le aumentemos los impuestos a aquellos que tienen dinero suficiente como para pasar su mes, dejar algo de ahorro, incluso ese ahorro poderlo invertir en un plan de pensiones, pues que a esos que hacen una aportación al plan de pensiones no es que le cobremos más impuestos, es que le decimos que se deducen menos, no es que le subamos impuestos, es que se van a beneficiar pero un poco menos. Oye, pues creo que no es tan injusto, todo lo contrario, creo que es precisamente eso, justicia social, que el que más cobra, más aporte, que el que más tiene, más contribuya, y más en una situación como esta. Por una sencilla razón, porque el que más tiene, más se beneficia, y si más se beneficia, más tiene que aportar. Y os lo vuelvo a explicar con un ejemplo bastante burdo. Como bien sabéis, yo soy policía nacional. Mientras que yo estaba de policía, el tiempo que estuve, yo, parte de la patrulla que hacía, pues os puedo asegurar que dedicaba 3 veces más tiempo a patrullar por la noche el polígono industrial de Jaén que el centro de Jaén en el que estaba el estanco, la panadería, la librería, la mercería. Ese pequeño comercio que aunque le robaran, el coste era mínimo, digo, el coste era importante, pero entendedme, ningún ladrón se exponía a robar, que iba a robar 4 madejas de lana, 4 barras de pan, la caja con el cambio para el día siguiente de 50 euros, en una barbería en el que lo más que se podía llevar era 2 secadores. No, se iban a robar donde había más material. Y ese material era costoso, al polígono industrial. Los ordenadores que hacen las inspecciones de los coches en los talleres, o material electrónico que es bastante caro. Claro, por eso íbamos allí a patrullar 3 veces más que en el centro. Oye, ¿y por qué no le tenemos que cobrar más a esa empresa que factura más, que gana más, que factura más y que además está sirviendo de la seguridad pública que va 3 veces más a ese polígono que al centro? ¿Y por qué le tenemos que cobrar lo mismo al de la barbería o al de la panadería cuando está recibiendo menos servicios? Pues lo que os digo, seguramente yo coja el AVE bastante más que vosotros, o que muchos de vosotros, por mi trabajo, ¿vale? Pero lo cojo más. Me estoy beneficiando de un servicio que lo hemos pagado entre todos, pero que vosotros, pues seguramente alguno puede que no lo haya cogido nunca. Bueno, pues que yo, que cobro seguramente más que muchos de vosotros, es justo que contribuya más. ¿Por qué? Pues porque me beneficio más de los servicios que hemos puesto entre todos. Eso se llama justicia social. Eso se llama fiscalidad justa. Y eso se llama socialismo. Y eso es lo que hacemos. Y termino. Una última reflexión. Veréis. A nadie se le escapa. Esta es la parte técnica. Y ahora llega la política. Este es un presupuesto de una vital importancia política. Y de eso hemos venido a hablar. De política. Y ya me estoy colando del tiempo, Estefanía. Termino en 2 minutos. De política. Veréis. Este es un presupuesto de vital importancia, fundamental, por todo lo que os he contado. Un presupuesto para el COVID, para la crisis económica, para la sanitaria, para la transformación de nuestra economía. Pero en lo político no se nos puede olvidar que este es un presupuesto fundamental porque es el primer presupuesto que se hace con un gobierno de coalición. Nunca se ha hecho un presupuesto con un gobierno de coalición. El primer presupuesto que se hace con un aporte, con un montante espectacular de la Unión Europea, que no sabemos si esto va a suponer un punto de inflexión de aquí en adelante ante diferentes crisis económicas que pueda haber
de inversión y de apuesta de la Unión Europea para directamente meter dinero en las cuentas de cada uno de los estados y no a través de bonos y no a través de deuda. Es decir, es un mecanismo nuevo, fruto de una pandemia, cierto, de una crisis, pero que quizás suponga un hito que pueda ir marcando otras pautas en un futuro de la Unión Europea. Presupuesto, por tanto, que es la primera vez que confluye así, con un gobierno de coalición y con una aportación de la Unión Europea, que es la primera vez que ocurre. Un presupuesto con un Congreso, que es el que lo tiene que aprobar, que está tremendamente fragmentado y que ya sabemos lo que nos ocurrió la anterior vez que estaba igual de fragmentado. Nos lo tiraron para atrás y hubo elecciones. Por tanto, estamos ante un presupuesto vital. Vital por lo que supone, como antes os decía. Vital por el momento de que es un gobierno de coalición y de que tiene una aportación de la Unión Europea. Y que, como os decía, vital porque de no salir ya hemos visto las consecuencias que puede llevar. Ahora bien, os digo, el presupuesto es importante, es histórico, es difícil por esa fragmentación, pero no os quepa duda que lo vamos a sacar. Y si lo sacamos, vamos a hacer historia en un momento difícil, vamos a ayudar a nuestra gente y vamos a tener legislatura para los 3 años que nos quedan. No os quepa duda. Y vamos a seguir cambiando la sociedad y transformándola para hacer esa sociedad que queremos, una sociedad más justa, con justicia social, que para eso hemos venido al gobierno y para eso estamos. Y termino. Así que... Un lujo tenerte aquí y esta manera tan clara en la que nos has explicado cuál es la orientación de los presupuestos. Así que muchísimas gracias. Como te decía al principio, tal y como están las cosas, es un lujo saber que hay compañeros como tú que están en el Congreso y esta es tu casa para lo que tú quieras. Un placer estar con vosotros y nada, cuando queréis volvemos a realizar esta charla. Prometo ser más comedido en los tiempos y que no fastidie la hora de la cena, ¿vale? Prometo ser más comedido en los tiempos y encantado de la invitación y todo lo contrario. Agradecido de que me hayáis invitado y creedme además que comentaré al resto de compañeros y compañeras la buena iniciativa que tenéis en la agrupación de Moncloa, que me parece una manera genial de seguir manteniendo viva la agrupación y la vida de la agrupación a través de esta sala virtual. Los tiempos cambian, desgraciadamente esto es lo que ahora mismo se nos va a imponer, pero bueno, pero es una manera de que mantengamos viva este afecto socialista y que podamos seguir hablando de política y de socialismo. Un placer y mil gracias. Lo decía Cerolo, socialismo afectivo. Cierto, cierto, el gran Cerolo. Gracias por tu tiempo. Pues muchas gracias a todos. Saludos, Nos vemos gracias. ya la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. 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 Alfonso, Alfonso, querías hablar algo conmigo, ¿no? Sí, Alfonso, quería hablar contigo.